Buongiorno a tutti, come va? Signore Marco Represas, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo estás, Lucas? ¿Todo bien? Muchísimas Bien, gracias por la invitación y bueno, vamos a ver qué sucede ahora. sí, sí, muy contento de que podamos juntarnos a grabar de vuelta, y sobre todo este texto, ¿no? De El Príncipe de Niccolo Machiavelli, Il Principe, como habíamos detto nel primo video. E hicimos la primera parte de este video en el canal de Marcos Represas, así que como siempre vamos a dejar el link en la caja de comentarios y en la caja ahí de la descripción del video para que vayan a ver la primera parte. Hemos hablado sobre quizás un poco el problema de actualidad de este texto, por qué trasciende y también un poco sobre el contexto en el cual fue escrito, por qué fue escrito, para qué, cuáles fueron esos motivos. Pero me gustaría comenzar, habíamos dejado ahí como una suerte de presentación del tema del miedo con respecto a la figura de Maquiavelo, a quien se le atribuye, ¿no?, esta frase que hemos dicho de el fin justifica los medios, que obviamente se descontextualiza y se aplica en todos los ámbitos. Que se propone una meta o llegar a determinado objetivo y pisa cabezas, ¿no? Como, no sé si utilizan Ujú. ahí esa metáfora, que va por todo y no le Sí, claro. importa cómo lo va a lograr. Es una persona con un carácter maquiavélico, ¿no? Esta actitud oscura, en algún punto, como decías vos, y que obviamente dentro de este equipo de la Liga de la Justicia Oscura, en la Liga de las Injusticias, aparece ahí muy mal visto Schopenhauer, Nietzsche, Hobbes y Maquiavelo también, podemos ubicarlo, y Heráclito ahí, el oscuro, dentro de este team. Bien, mi primera pregunta, Marcos, para adentrarnos acá en el tema, es decir, ¿por qué crees vos que con respecto a esta propuesta de Maquiavelo al señor Lorenzo de Medici de gobernar a partir del miedo, de imponer miedo a los súbditos, de que el príncipe, para mantenerse en el poder, que ese es el objetivo en todo caso, llegar al poder y sostenerse en él, eh, ¿por qué el miedo aparece ahí como elemento central, como herramienta, como medio central del cual servirse para sostenerse en el poder? ¿Y por qué en la actualidad parece ser que es un mecanismo bastante eficiente? Porque con respecto a todo este tema pandémico, político en general, con el tema de la salud, de la economía y de demás ámbitos, hasta incluso la religión, es decir, no te Ujú. portes mal, no hagas pecados porque te va a pasar esto, esto y lo otro, ¿no? Entonces ahí el miedo, siempre acechando, siempre jugando, incluso desde una perspectiva y un ámbito. Hay una palabra alemana para un sustantivo alemán para esto que es Gewissen, ¿no? La conciencia, pero conciencia moral. Y Ajá. ahí, ¿no? Cómo juega este imperativo categórico también, muy cristiano, de obra, como quieras que los demás obren también, ¿no? ¿Cómo sería mejor obrar? Y este deber ser que se impone como un orden, como un Dios, y el miedo, ¿no? El que no obedece es castigado. Creo que eh, nosotros tenemos a partir del nacimiento de los estados, creo que hay que entender esto, digamos, a partir del Renacimiento, cuando comienza el nacimiento de los estados, aunque todavía, digamos, Maquiavelo no está en la conformación de los estados como los conocemos hoy. eh, ha habido un gran problema en esto, y es que la población siempre delega la voluntad de su libertad al soberano. Eh, Ahora tú decías el tema de no solo gobernar, sino mantener el poder. Que esto se ha malentendido incluso un poco en Nietzsche cuando el tema de la voluntad de poder, no solamente cuando lo tengo, cómo lo expando. ¿Ok? Bueno, Nietzsche nunca habló de esto, ¿verdad? Nunca habló del tema, no es que no habló del tema político, pero no lo habló en este sentido, el tema
de la voluntad de poder. Hay un tema de eh, cuando nosotros hemos delegado nuestra libertad por seguridad, ahí ha habido un gran problema porque nosotros permitimos que el soberano nos gobierne la voluntad. Es decir, un Estado absoluto lo que hace es quitarnos la absoluta libertad. ¿Ok? Esto no deja de ser un problema ideológico hoy en día muy contemporáneo, es decir, el problema de la derecha o la izquierda. O sea, queremos un Estado pequeño que sea eficiente administrativo, queremos un Estado gordo donde no exista la propiedad privada, mi casa no es mi casa, es la casa de todos, no tengo un carro porque es el carro de todos, no tengo, digamos, el sueldo me lo pone el Estado, o en fin. Eh, Mientras más tenga poder el Estado sobre mí, menos libertad tengo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando hay un intermedio? Es muy fácil verlo como o no hay Estado o el Estado absoluto. Pero nosotros vivimos en un intermedio. Entonces, nosotros tenemos como un entregar parte de nuestra libertad para que, digamos, el presidente gobierne como le dé la gana, porque es la verdad. Nadie, o sea, tú puedes hacer huelga y puedes hacer lo que quieras, pero digamos, en última instancia, el que tiene el poder siempre trata de imponerse. El diputado es un pequeño príncipe porque tiene, digamos, hace lo que quieren con su curul y con su control político y con las leyes y puede trancar un parlamento si le da la gana. Aquí, de hecho, lo vi en muchas oportunidades en el parlamento costarricense, un solo diputado parando a los otros 56. Y es decir, todo el trasfondo de todo esto tiene que ver con la libertad. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos en el intersticio? Es decir, donde estamos en un espacio intermedio. No es un estado absoluto y no es que no hay, y no es que no hay estado, sino que hay un intermedio. Bueno, si, para decirlo en términos didácticos, si yo delego porcentaje de mi libertad para que el que gobierna haga lo que quiera y me dé seguridad a cambio, ¿qué pasa con la libertad que me queda? Este es un poco el fundamento de esto. ¿Qué pasa con la pequeña o la poca, no sé si mucha hoy en día, pero la poca libertad que me queda? ¿Cómo hace el soberano, el gobernante, para poder influir sobre ese porcentaje de libertad individual que me queda, que es autónomo y que yo decido? Pues la técnica de bajar, digamos, de bajar la voluntad. En esto hay un término que ahorita no recuerdo, digamos, de quitarte la voluntad, aplanar tu voluntad, es a través del miedo. Ahora, Digamos, Marcos, disculpa que te interrumpa, pero ahí también me da una sensación, y sobre todo con respecto al texto de Maquiavelo, está bien, nosotros cuando leemos los contractualistas, ¿no? Locke, Hobbes, Rousseau, sobre todo Hobbes ahí, donde decimos, bueno, pactamos, y lo curioso es que el soberano no pacta, el soberano se mantiene por fuera del pacto, ¿no? Y él decide justamente decir, los que pactan, resignamos una porción de libertad en pos de un bien común, de una mejoría, de la seguridad de la propiedad privada, etcétera, etcétera, ¿no? Y abandonar ese estado de naturaleza y ese estado de guerra constante. Acá la cuestión es que, y me parece que nuestra actualidad se está haciendo cada vez más maquiavélica, es realmente desconocemos cuál es el pacto, sí, qué es lo que se está pactando detrás nuestro, si se quiere, lo no transparente de la política, diría Byung-Chul Han, y justamente lo maquiavélico acá es que el príncipe no pacta y nadie se dio ninguna porción de su libertad, ningún grado de libertad. Acá hay sometimiento. En todo caso, el resto tienen que ser autómatas que respondan a las necesidades y a la maquinaria de la ideología política de ese príncipe de turno. Porque, a ver, en esto, ¿no? De cuando el país adquirido dice hay que atacar la lengua, la costumbre, las inclinaciones, ¿no? De esos habitantes, todo para conservarlo y sobre todo buscar la habilidad y la prudencia. Por eso ahí
en esto de, justamente, ¿no? De nuestro planteo es ese grado de libertad, cuánto cedemos, cuánto nos cedemos en que nos restringen si es a las 10 de la noche, a las 11 o a las 12, hasta las 6, si el esencial o inesencial, quién utiliza un transporte público, quién no lo utiliza, porque decir, bueno, está bien, todos coincidimos que esencial es un médico, un bombero, alguien que vela por nuestra seguridad, etcétera, etcétera. Pero para cada uno que necesita llegar con su sueldo a fin de mes es esencial su trabajo, es esencial la educación de sus hijos, es esencial poder tener el plato de comida, y son cuestiones básicas que el Estado, en tanto nosotros que pactamos, nos debería garantizar y no nos garantiza. Entonces también ahí juega decir, bueno, nuestra libertad y anteponernos, eh, eh, quizás jugar a decir, bueno, pegamos un salto y reclamamos decir, bueno, nosotros pactamos, pero había que cumplir con esto. ¿Y esto dónde está? Y No tiene pareciera forma. que en esto de los vasallos y los súbditos de los que habla Maquiavelo, no son esos ciudadanos de una república, de un estado, que hablaría Hobbes, por ejemplo, donde decir, bueno, nuestros derechos que deberían estar garantizados, ¿dónde están? No, bueno, en Maquiavelo no hay lugar a reclamo. Si reclamás o a la horca o a la hoguera Claro. o a otro lado, ¿no? Pero fíjate que sobre lo que estás diciendo, ¿quién es el garante del pacto? Hoy, ¿quién es el garante del pacto? El garante del pacto debiera ser la fuerza militar. El problema es que vemos, porque, a ver, está la población del Estado y el que, digamos, hace cumplir el contrato, digamos, que no se salga en la ejecución de ese contrato, pues obviamente es la fuerza militar. Para eso es una fuerza militar, no solo, porque es que tú te das cuenta que, digamos, en Latinoamérica no hay guerras, pero siguen habiendo militares. Entonces, digamos, el problema está, por ejemplo, cuando tú ves al ministro de Defensa chavista decir que es chavista, ¿verdad? Entonces ahí ya dejó de ser un garante del contrato, ¿verdad? Ya formó parte de uno de los bandos y no se abstrajo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema? Que nosotros cedemos la libertad, como tú dices, pero lo hacemos un solo día, Lucas. Es que nosotros cedemos nuestra libertad el día que votamos. El día después, donde ya se dijo, este es el presidente y estos son los diputados, ya no hay una delegación de la libertad. Ahora hay que te la quitan. O sea, nadie te está preguntando a ti si tú quieres salir hasta las 10 de la noche. Te están quitando la libertad por el bien común. ¿Ok? Esa es la justificación. A ver, no deja de haber cierta lógica en esto. No quiero ser incendiario en esto, pero digamos, tú delegas el día que votas, hoy en día, pero lo que viene después es que te la quitan porque nadie nos está preguntando cómo administrar la encerrona del país, ¿verdad? Y eso que tú decías, bueno, la eterna pregunta, ¿que se muera el mercado o que se muera la gente? Bueno, pues si se muere el mercado, se mueren todos. Porque era lo que tú decías, si tú necesitas trabajar y no llevas el sustento a tu casa, entonces, ¿qué es lo que sucede? Que, digamos, hay ciertos vicios ahí económicos, porque entonces el Estado va a tener que sacar plata para poder darle dinero a quien no puede trabajar. Entonces, digamos, deja ver, El hay problema es un cuando ya círculo tampoco hay vicioso. plata. Ah, pero tampoco, ajá, pero nosotros no somos ni Suiza, ni somos Gran Bretaña, ni somos Noruega. Entonces, ¿qué hacemos con estados relativamente pobres? ¿Verdad? Que para poder tener más enriquecimiento, lo que hacen es la famosa fórmula de levantarte, alzarte los impuestos, en vez de abrir, digamos, las formas en que la gente pueda generar capital y que Te puedo, pueda por sí misma te puedo leer generar dinero. una breve frase. Y debo advertir que es necesario ganar la voluntad de los hombres o deshacerse de ellos, porque si se les causa una ofensa ligera, podrán luego vengarla, pero arruinándolos, aniquilándolos, quedan imposibilitados de tomar venganza. Ya hemos hablado de esto también en la primera parte del video, pero es increíble, eso es actualidad. O sea, incluso Claro, esto de la militancia y de la politización de todo. de, sí, de todo. Iba a decir de todo este tema de salud, pero es absolutamente abarca todos los niveles sociales, culturales.
ya la gente no elige ver tal programa de televisión porque no le gusta la idea política del comediante. Y antes, yo creo que diría, más de 10 años atrás, 15 años atrás, 20, uno desconocía completamente qué pensaba el actor, qué pensaba el comediante, qué pensaba tal o cual persona. Hoy día lo primero que se hace ver es esa postura política que me parece que si fuera una postura política que vele por un bien común, yo estaría de acuerdo, que no me molestaría. Pero el problema está en cuando, en esto, ¿no? De arruinar, de aniquilar, de imposibilitar, de tomar venganza. Yo insisto, nuestra sociedad, la sociedad del resentimiento. Sí. Y bueno, cuando se ataca eso, es decir, para mí ahí ya no hay bandera de ningún color. Es decir, lo que tendría que estar primero ahí es la esencia del ser humano. Es decir, bueno, realmente en la barca estamos metidos todos. Claro, pero no tienes el garante, digamos. A ver, Costa Rica, por ejemplo, en el año 48, cuando Pepe Figueres gana el poder, ¿por qué no hay militares? Bueno, la justificación política histórica es que le quiso meter la plata a la educación, pero Pepe Figueres quitó del medio a quien le podía hacer un golpe de Estado o sucesivamente a los que vienen un golpe de Estado. Entonces, digamos, donde puede haber mucho resentimiento en Argentina o, digamos, gente de Chile que nos ve, sin hablar de Venezuela, ¿verdad? Que yo trato de no hablar mucho de ese tema por obvias razones, pero puede haber mucho resentimiento, pero ¿quién te protege? ¿Cómo canalizas institucionalmente si más bien los políticos actuales están tratando de cada vez más de tener más territorio del Estado? Entonces, no solamente del Ejecutivo, sino que entonces ahora vemos posturas del sistema electoral plegadas al Ejecutivo, del Parlamento plegadas al Ejecutivo, de la Corte plegadas al Ejecutivo. Entonces, cuando tú ves que en Latinoamérica se está, digamos, yendo, no es que hay, bueno, en el caso de Venezuela sí, pero se está yendo a que el partido dominante es el Estado, es el Ejecutivo, es todo. Entonces, ¿cómo quedamos con el contrato? Y eso, a ver, vuelvo y repito como lo dije en mi canal, que cada quien tenga la ideología que quiera tener, pero uno tiene que ser, digamos, garante de que las libertades, de que tengamos libertades para escoger, de que tengamos libertades para creer y votar por quien queramos. El problema es que estamos yendo aceleradamente a un, digamos, como dice Churja, a un infierno de lo igual donde nos están metiendo a todos en el mismo paquete y donde el Estado se está metiendo cada vez más en la vida privada. Y ¿eso está generando una bomba de tiempo o no? Porque si tú, como dijiste ahorita y como cité yo en el canal, si eh, los mantienes pobres y dispersos, jamás podrán significar peligro. Entonces, pues, no hay bomba de tiempo si eres pobre y no hay conducción política que aglomere un liderazgo para poder, digamos, decir y canalizar lo que un sector de la población quiere. No deja de ser muy peligroso esto que nosotros estamos aquí tratando de hablar mesuradamente, pero que puede despertar muchas pasiones en los suscriptores que nos están viendo y que lo queremos decir con todo el respeto y con el mejor ánimo para generar un diálogo crítico, es decir, qué es lo que estamos haciendo de nuestros estados. Y porque es que me callo con esto, Lucas. Decíamos, tú decías al principio algo muy importante, y cuál ha sido uno de los grandes problemas de nuestra relación con lo político y con el Estado, con el príncipe de hoy. Los medios de comunicación se la pasan satanizando lo político. Entonces, las personas de buena voluntad, las personas honestas, que le dicen a su familia, mira, yo quiero ser un concejal, mira, yo quiero ser un alcalde, quiero ser un gobernador, lo primero que le van a decir la familia es, la política es sucia, es de corrupto, si no estás con ellos te van a hacer corrupto. Entonces, ¿con quién quedamos? ¿Con quién quedamos? Con todos los ladrones que quieran ser alcaldes, gobernadores, presidentes, ¿verdad? Y que se quieren atornillar en el poder porque además el Estado, como dice Foucault en el nacimiento de la biopolítica, el Estado está hecho para no solamente afianzar su poder, sino expandirlo más, es decir, someter más
a la población. Ese Estado tiene que tener rostro, y ese rostro es un presidente. Lamentablemente en Latinoamérica, en España, ojalá suscriptores de España nos digan, mira, es que en la democracia parlamentaria no pasa así, porque el presidente tiene una curul y aquí nosotros lo caemos a coñazo. Él no está solo allá en una oficina, él tiene que venir a rendir culto, tiene que venir a rendir cuentas. Tiene que venir a rendir cuentas. El inconsciente ahí. El inconsciente. Tiene que rendir cuenta de lo que está haciendo y tiene que venir con un voto más a hacer la dirección del país, ¿verdad? Entonces, esto, mira, yo cada vez más veo la necesidad en Hispanoamérica de ir hacia una democracia parlamentaria. El presidente no puede seguir estando solo, haciendo lo que le dé la gana. Tiene que tener más control político y la gente tiene que estar más participativa. Es que el problema democrático es que delegamos todo. Te elijo una vez y haces lo que tú quieras durante 5 años. No, cásese mire, si un sector de la población dice, me caso con un diputado, yo le hago seguimiento a un solo diputado. Bueno, imagínate un montón de gente que lo haga. Imagínate un montón de gente que le diga, mira, yo me voy a, porque el problema de la transparencia de la oficina del presidente, bueno, uno entiende que hay ciertas cosas que por prudencia política no se pueden ventilar, pero nosotros vemos lo que los medios de comunicación dicen. Nada más, quién nos filtra la información? Si no son los medios de comunicación. Ya cada rato nos bombardean que los políticos son una mierda. Bueno, ahí hay todo un tema también con justamente, ¿no? Esto que hablábamos del miedo y el tema de la censura, y también mencionaste a Foucault en tu exposición. Y justamente, ¿no? Con esto de los medios de comunicación, Sloterdijk, también otro de los personajes que aparecía en la primera parte de nuestra conversación, eso, cómo se viraliza el odio, cómo se viralizó el cinismo y cómo las fake news es un ataque viral, ¿no? Esta viralización de los medios de comunicación. ¿Cuáles son, obviamente, los intereses que se esconden o que ni siquiera ya se esconden, pero que sí juegan detrás de todos los medios de comunicación? Que obviamente son partidarios, algunos serán de su propia monopolio, de sus propias empresas, y otros serán partidarios del político o el gobierno de turno que está ejerciendo en tal o cual país. Y ahí se juegan esos intereses y nos bombardean con esta selección de noticias que durante las 24 horas, esas 5 o 10 noticias se repiten constantemente una y otra vez atrás de la otra, y son o problemas de política y cuestiones hasta incluso superficiales, bizarras, banales de ¿Sí? la política, y casos de decir, se hundió un barco en el mar no sé qué, que vos decís, ¿en qué me afecta eso? Explícamelo ya en 2 minutos. Que vos decís, porque no hay noticia de la vida cotidiana, de la vida práctica, es decir, salgo a comprar, salgo a trabajar y ¿qué hago con eso? ¿No? Porque te dicen, se incendia el país, se incendia el dólar, se incendia esto, se incendia lo otro, y uno sale a trabajar igual, y es como que todo sigue como si nada pasara. O que me asegure a alguien que en algún momento explota todo y nos vamos con un cohete espacial a otro planeta, o que, bueno, es todo el juego psicológico justamente de estos medios de comunicación que nos intentan manipularnos, intentan obviamente normalizar, inclinar las conductas de las personas para ciertos intereses, y a su vez algo que obviamente, a ver, me da la sensación de que no solamente en estos canales, porque nosotros reflexionamos sobre filosofía, porque yo también miro canales en YouTube, soy una persona que consume bastante YouTube más que cualquier otra red social, y veo de música cuando explican cómo se arma una canción, cómo se compone una canción, o de cosas de pintura, o busco biografías de personajes históricos, etcétera, ¿no? Hay todo un contenido educativo, reflexivo, instructivo, como aquel que busque, no sé, cómo se coloca tal cosa para una casa, no sé. Uh -huh. Que es hacer un uso
de la red social que me parece realmente productiva. Ahora, el tema es en el Instagram, por ejemplo, que uno baja imagen, 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 y lo único que hace es inclinarte la cabeza, mirar al piso, mirar la pantalla, y es un dopaje, ¿no? Es el chupete electrónico que te tiene ahí atado, encadenado, como ese famoso BlackBerry, ¿no? Esa es la Ujú. bola ahí que te tiene, que lleva con uno, y uno pierde, obviamente, de ya que esta, esta postura hacia abajo, inclinado, ya te quita esa visibilidad, ese panorama, esa perspectiva que del estar erguido, ¿no? De poder mirar y asomarte, y a esto hay que sumarle el tapabocas ahora, hay que sumarle el protector para los ojos, porque el virus también entra por los ojos, entra por la boca, entra por los oídos, entra por todo lado, ¿viste? Te atacan los poros ahí, ¿no? Siempre Y está al acecho. está, bueno, el miedo, la amenaza, porque es el salir a la calle la amenaza. El otro, el infierno son los otros, hoy más que nunca, porque no sabes Sí. quién te contagia, porque está asintomático. Y todo así, ¿no? Y Y genera inacción ese miedo. Y eso genera, es un poco la bueno, idea. Esa es un interesante, poco la idea. Tengo interesante. que mantener la política del terror porque tengo que provocar la inacción en la población. Si te quieres sublevar, te tapo y te callo, te meto a la casa. Es eso, tal cual, y todo este tema, ¿no? También no es una forma, y te lo pregunto ya antes de cerrar ahí, que me conteste brevemente para no robarte más tiempo, Marcos, pero sí, no es una forma de jugar con nuestras libertades desde ya, pero también de que nosotros mismos nos autocensuremos en el sentido de, porque este tema de la censura viene a rajatabla, fuerte, golpeando, que no está perdonando a nadie. Es decir, te doy el celular, te dejo con Instagram las 24 horas o con cualquier otra red para no ofender al que utiliza Instagram, pero digo, con lo que sea, ¿no? Pero esto de te callo, tomá. Antes era te doy el plan social o te doy el coso y te doy aquello, te doy un puesto en tal lado y te compras la autocensura, ¿no? Me conformo ahí con eso que quizás en un momento es agradable, pero después esa dependencia es difícil pegar el salto y salir, porque ya después se termina siendo generacional, se termina siendo una cadena donde otros hábitos de, de querer asomar la cabeza y tomar responsabilidades y tomar iniciativas, tomar esa actividad, ¿no? Ya no hay a quien ver, a quien copiar para poder decir, ah, así que se podía entonces elegir esto, hacer aquello, crear, inventar algo. ¿No era que Ujú. solamente había que depender de otro? Mira, yo creo que el fundamento de lo que estás diciendo está en lo que tú mismo decías en mi canal con el tema de, es que no hemos llegado a la mayoría de edad de cambio. Entonces, ¿cuál es el problema? Que tú puedes levantar la cabeza, Lucas. Alguien puede levantar la cabeza y mirar el horizonte, pero si tú no tienes un criterio, vas a volver a bajar la cabeza al minuto siguiente, ¿verdad? Porque vas a decir, a ver, no se trata de decirle amén a todo o de cuestionarlo todo porque eres un incansable necio. De eso no se trata. El tema es que esta sociedad está sobresaturada de información, pero está muy carente de querer aprender. Y el problema es que no estamos, digamos, nos conformamos con un titular, pero no analizamos la noticia. Es decir, la sociedad del entretenimiento nos ha atravesado tanto que no queremos pensar por nosotros mismos, hasta queremos delegar que el otro piense. Por eso el tweet, por eso, o sea, no es el ejemplo que tú dabas de YouTube, que me puede transferir un conocimiento know-how, es decir, cómo hacer esto, cómo es lo que estamos haciendo aquí con la divulgación filosófica. Digamos, es que tú te vas a los demás redes sociales y es solamente una contemplación donde yo estoy aprendiendo, digamos, aprendiendo, pero ¿qué es lo que estoy aprendiendo realmente ahí? ¿Verdad? Estoy delegando que el otro es el que sabe. Entonces, esto no deja de ser muy, muy peligroso para la sociedad en general. Termino con esto. Hay que rescatar el aprender.
el asombro de Heidegger, la postura filosófica del cuestionamiento de el por qué, pero el por qué no porque eres un necio, sino ¿y por qué es así? ¿Y por qué no puede ser de otro modo? Ya suena como Darío. Pero, digamos, en el sentido no de ser un necio, sino de reflexionar acerca de esto, de asombrarme acerca de esto, compartir con el diálogo, porque mire, usted que nos está viendo, crea lo que usted quiera creer, pero dialóguelo. Y en ese diálogo, digamos, esa mayéutica, usted va a enriquecerse. El problema es que hoy solamente escuchamos lo que nosotros vemos las noticias ideológicas que nos gustan, vemos la red social y seguimos a quien solamente nos gusta. No estamos escuchando tampoco al otro La positividad. ideológico. ¿Ah? La positividad de Han, ¿no? Que describe cómo el Claro, algoritmo nos sirve lo que nosotros queremos, ¿no? para ver, bueno, pero nosotros necesitamos ver al otro, entablar diálogo y aprender y retroalimentarnos, porque también podemos decir, ah, mira, yo no me había dado cuenta con esto que me está diciendo Lucas, la verdad es que yo no lo había pensado así y realmente, mira, puedo, digamos, reaprender esto, este criterio que tenía y que puedo abrirlo o que puedo cambiar completamente de parecer a través de un diálogo con Lucas, ¿verdad? Nosotros necesitamos recobrar esto, pero urgentemente y ya. Necesitamos dialogar, por eso siempre decimos, usted que nos está viendo, por favor, escríbanos en los comentarios, no solamente para que nos ayuden en el algoritmo, eso es lo que menos importa, porque en última instancia los escalares están creciendo. Nosotros necesitamos entablar diálogo con usted y usted con nosotros para que podamos, entre Lucas, mi canal y nosotros, compartir, aprender, ver otras posturas, aprender del otro, entablar puentes, diálogo, ¿verdad? Y creo que de eso se trata y creo que esta va a ser la barrera que se le va a poner a la cultura de la cancelación. No nos vamos a calar la cancelación diciendo amén. Creo que la gente va a poner un parado en el sentido de hasta aquí. Es mi libertad, yo quiero creer lo que quiero, ¿ok? Pero necesitamos entablar los puentes con el otro. Es así, hay muchísimo más para hablar, para debatir, porque estaba Bueno, pensando tenemos más también capítulos. Tenemos más capítulos. en comentarios que han dejado, cuestiones que escribió gente de España con el tema ese de Foucault que había presentado en el podcast y me llamó la Uh -huh. atención porque había cosas que quizá me la imaginaba desde México a Tierra del Fuego acá en Argentina, ahí tocando la Antártida, pero que no me las esperaba de España y que los noto preocupados con ciertas cuestiones políticas también, ¿no? Así que bueno, agradecerte Marcos, agradecerle por supuesto a la audiencia, espero que les haya interesado, que les haya gustado, que mientras hacen quizás alguna otra actividad o algo, que pongan ahí el audio y que escuchen estas reflexiones, estos pensamientos, y después cuando tengan ahí un minutito dejen su opinión, su comentario, su reflexión, su crítica constructiva. Así que bueno, más que agradecerte, Marcos. Muchísimas gracias, Lucas. Gracias a la audiencia que nos ha venido siguiendo, que nos escribe, que nos retroalimenta y que nos da la oportunidad de seguir haciendo divulgación para, digamos, formar un diálogo crítico, reflexivo y en el que todos podamos aprender. Bueno, muchísimas gracias y bueno, vamos a continuar la semana que viene seguramente con Niccolo Machiavelli, el príncipe, y también nos quedará pendiente algunos capítulos más del ocaso de los ídolos para ir cerrando también con ese libro acá en esta sección de las palabras y los productos. Obviamente todo el link del video de Marcos en la caja de comentarios y en la descripción del video. Nos estamos viendo hasta la próxima semana. Saludos.